Bueno, me alegra ver que el pinchopoto de anoche no hizo muchos estragos y estáis todos casi prácticamente aquí. Entonces, bueno, sí me gustaría, por favor, que me suelo ir por las ramas y al final termino necesitando tiempo, entonces me avisáis, por favor. Bueno, vamos a empezar. En principio, yo os voy a hablar siempre desde mi experiencia con el tema de las vacunas, que llevo bastantes años, las canas lo indican, trabajando en ello. Bien, vamos a ver. En primer lugar, esto es lo que os vais a ir encontrando en las consultas. En la izquierda es un calendario de un país latinoamericano, en la derecha también, pero con un calendario nacional un poquito más precario. El de abajo es un calendario brasileño, un calendario rumano, un calendario de la zona magrebí. El de la izquierda, como veis, es un magnífico libro de vacunaciones. La derecha es los primarios que había, el siguiente de abajo ya empieza a ser un poquito más reglado. Ahora mismo las cartillas están bastante bien. Esto que veis aquí es un calendario de un país de escritura cirílica, me da igual, Rusia, Ucrania, me da igual. Aquí está la joya de la corona, los chinos, ¿vale? Esto más o menos es cuando yo empecé a abordar los temas, el tema de vacunación, era lo que nos íbamos encontrando. Últimamente estos son... Las cartillas de vacunación siguen el mismo modelo que los movimientos migratorios. Entonces, ahora mismo, lo que estamos empezando a ver más es, por ejemplo, el de arriba a la izquierda es de países árabes, en concreto este es de Arabia Saudí. El de abajo es de Pakistán, que vais a encontrar en las consultas si trabajáis en atención primaria ahora con más frecuencia, si es que la traen. Y el de la derecha, bueno, pues es un ejemplo para que veáis que en el África subsahariana no hace falta... Cuando se vacuna, se puede vacunar en las zonas rurales, es más precaria la vacunación, pero en las zonas urbanas, si es zona de área de influencia pues de un hospital francés, sobre todo, sabéis que muchos de ellos fueron colonias, entonces si están en el área de influencia de un hospital francés, un hospital español o un hospital inglés, llevan la vacunación del hospital de origen, del país de origen de ese hospital. Entonces, para hacer un abordaje de una vacunación de un niño o un adolescente, que es con lo que yo más trabajo, procedente de otro país, vamos a tener que ver una serie de problemas o circunstancias que tenemos que tener en cuenta. Uno es el idioma, por supuesto. Ahí está, no hay otra manera de decirlo. No nos entendemos. Entonces, bueno, yo he tenido la gran suerte que con las personas de habla árabe, en mi trabajo hay una persona que es árabe, entonces, bueno, pues le llamo, le digo, por favor, ven y ayúdame, y luego lo tengo de intérprete, tengo exclusivo el intérprete para mí. Con las personas que vienen de África subsahariana, muchos de ellos, como he comentado, son de países que eran antiguas colonias. Entonces, bueno, nos vamos arreglando con mi inglés chapucero y mi francés chapucero y ellos pues nos vamos entendiendo. Y luego, pues muchas horas, de meter muchas horas con el ordenador, con el translator de Google y todas esas cosas, bueno, pues he ido consiguiendo. Luego está la barrera cultural. Vamos a ver, no es lo mismo abordar a una madre, hablo madre porque la mayoría de los países la mujer es la que lleva el peso del tema de la vacunación de los niños. No es lo mismo abordar una madre latinoamericana, abordar una madre de Marruecos o abordar una madre china. Y os cuento por qué. Por ejemplo, la madre latinoamericana suele saber todas las cosas de su hijo, pero
un problema existe y es que esa mujer ha venido antes, ha venido sola, ha dejado al niño con los padres, con una hermana, con quien sea, o con el mismo padre en el país de origen, y cuando vienen, esos hijos han crecido. Vienen, normalmente los dejan bebés o los dejan con 1 o 2 años, y cuando vienen los niños aquí, porque ya han hecho el reagrupamiento, por lo que fuera, pues ya tienen 7, 10, 14 o etcétera años. Entonces, ahí hay una laguna que, bueno, la madre intenta salvar, pero nos podemos entender. La madre magrebí o la madre marroquí saharaui no tiene nada que ver, fijaros, y las dos hablan árabe, pero es diferente la estructura. Pero bueno, en principio las primeras mujeres que empezaron a venir, bueno, primero vino el marido, está claro, ellas no venían. Primero vino el marido, le empezabas a preguntar, pues no lo sé, le voy a llamar a mi mujer, pues no lo sé, le voy a llamar a mi mujer. Entonces era una visita un poco inútil. Luego venía el marido con la mujer. El marido estaba allí de traductor porque todo se lo preguntaba a la mujer. Y luego ya con el tiempo, cuando se han ido, cuando ya ha pasado el tiempo, ya son mujeres que vienen con otra mujer. Viene otra compañera saharaui o otra compañera marroquí que ya te va haciendo la traducción. Las mujeres chinas, la situación de las mujeres chinas es diferente. La mayoría, no voy a decir todas, la mayoría son mujeres que han venido aquí y han tenido los hijos aquí. Pero cuando el niño tiene, bueno, algunas desde los 6 meses o una desde... los llevan a China para ayudarles a criar a ese hijo mientras ellas trabajan aquí. Y vuelven esos niños, pues con 4, con 5, un poco depende, vuelven aquí. Entonces las madres pues vienen, sí, está todo vacunado, con la idea de que como no nos vamos a enterar de lo que pone en la cartilla, pues yo ¿para qué te la voy a llevar? Entonces hay que insistirlas, mira, diles que te manden, y realmente están súper bien vacunados, pero hay que hacer un trabajo de venga, trae, etcétera. Bueno, la falta de documentación, lo que os decía, bueno, pues las circunstancias por las que estas personas emigran son muy variadas. Entonces, por ejemplo, lo que os comentaba de las latinoamericanas, ellas se vienen y tienen que confiar que el niño venga con esa cartilla. Mira que está con la abuela, mira que la abuela no se ha dado cuenta, mira que yo dejé los niños y cerré la casa y ya no, quien está allí no tengo posibilidades que me la dé. O por ejemplo, no, es que me vine yo, he hecho el reagrupamiento y ya no hay nada de la casa. No es un documento que ellos tengan conciencia de que es importante para la salud del niño. En las mujeres saharauis, bueno, pues entre las circunstancias de que en muchos países la vacunación se hace puerta a puerta o a través de campañas de vacunación. Entonces, bueno, ellas saben que están vacunados de todo porque en todas las campañas picaban en su casa y vacunaban al niño, pero no saben. Entonces, bueno, pues ahí el problema de la documentación también es duro. Luego, errores de interpretación, ya iremos viendo cuando os vaya explicando un poco las particularidades de cada zona. Y luego, por ejemplo, la adherencia irregular. Es una población que en un tanto por ciento alto se mueve mucho, bien por búsqueda de trabajo, bien por tema de mejores ayudas, mejores condiciones o por lo que fuera. Se mueven mucho de un lado a otro, se mueven mucho en el llamamiento también de donde haya un familiar para estar un poquito más arropados, más acogidos. Bueno, entonces ya vais a ver un ejemplo que os voy a poner. Y luego también deciros que hay una sensación que también aquí se dio en España después de la guerra, que, a ver, primero hay que atender las necesidades básicas. Entonces, los niños se llevan al médico cuando están malos. Entonces, ¿por qué ir al médico cuando el niño está bueno? Está sano, está creciendo, el niño está genial. La sensación de la consulta del niño sano no lo tienen tan arraigado. Eso, 1. 2,
están aquí muchos de ellos trabajando con muchas horas, trabajando en unas situaciones en las que no es decir, me pido 2 horas para llevar al niño a la revisión de los 6 años. No, porque tienen muchos problemas para pedir esos permisos, para pedir esas cosas. Entonces, a veces sí tienen posibilidades de que una tía o la abuela que ya ha venido le traigan, pero esos son, digamos, segundas partes de su proyecto de inmigración. Entonces, bueno, no siempre veréis que tenéis cita de un niño o una niña en la consulta y él no acude, suele ser relativamente fácil de ver, ¿vale? Con respecto a la movilidad geográfica que os había dicho, bueno, pues ahí tenéis un ejemplo. Esto es un niño, una niña saharaui que inicia, ha venido aquí, no presenta o no sé si nació o no nació. Bueno, la cuestión es que le empiezan a vacunar en Valencia. En 1997, sabéis que van y vienen, bueno, si no lo sabéis os lo explico, van y vienen a los campamentos de Tinduf que tienen en Argelia. Entonces, bueno, llegan a Sáhara, hay alguna incongruencia en las fechas que también habría que analizar, pero bueno, va a Sáhara, los saharauis ven que no es mucho lo que tenga y le empiezan a vacunar, porque en principio posiblemente el primer documento no haya ido a Sáhara. Viene de Sáhara y aterriza en Alicante. En Alicante le ven más o menos las vacunas que tenía y deciden darle una cartilla, yo creo con mal criterio de no transcribir las vacunas que tenía anteriormente, y aparece que le han puesto en crevillente las vacunas que veis ahí. Vuelve a viajar a Sáhara. Y en Sáhara, felizmente, deciden utilizar esa misma cartilla y le ponen un sarampión. Y vuelve a venir aquí y aterriza en Llodio. Y el de Llodio, con buen criterio, vuelve a utilizar la misma cartilla que iniciaron en Valencia, en Alicante. Entonces, ¿qué pasa? Esta señora puede aparecer en vuestra consulta con la primera, con la segunda, con la tercera. Bueno, la tercera está algo más rellena, pero tenemos que tomar decisiones a veces con esta precariedad de material. Bueno, entonces, en un inmigrante, bueno, este ejemplo vale para cualquier persona, no tiene por qué ser inmigrante. Hay que conocer su historia vacunal, si es posible, y no lo tiene todo, ¿eh? Yo le llevé a vacunar y lo tiene todo. No, a mí, por escrito. A mí, preséntame un documento que acredite, porque si no voy a hacer como Santo Tomás. No veo, no creo. Entonces, si te presenta una documentación, a partir de ahí empezamos a trabajar. Pero si no tenemos esa documentación, o bien porque han decidido no vacunar, o bien porque no existe la documentación, o bien porque tenemos serias sospechas de que esa documentación no es válida, pues entonces tenemos que iniciar una vacunación según la edad de captación. Eso son no, a eso a la derecha. Mi teléfono, lo siento. Entonces, si vemos que en el documento la vacuna está incompleta, pues hay que poner al día según la edad que tiene el niño, según el momento en el que lo estamos captando y según el número de dosis que tiene previa. Entonces, ¿cómo podemos saber que una documentación es válida? Bueno, pues porque hay errores en las fechas. A mí alguno ya he pillado, que sobre todo en los de cirílica y los de caligrafía árabe, pues que es la documentación del hermano. Te traen la cartilla del hermano. Y cuando empiezas a preguntar, esto no me cuadra, esto no sé qué. Ah, es que las del hermano, pero este tiene las mismas que el hermano. ¿Valen igual? Pues no, cariño, no valen. O, por ejemplo, también podéis tener un poquito de cuidado porque hay países como Etiopía que tienen un calendario diferente al nuestro, diferente en años. Tenemos un decalaje de años. Según ellos estamos viviendo en el año 2010, no en el 2016, sino en el 2032 o algo así. Entonces vas y le dices, ¿cómo que el niño ha nacido en el 2032? Y entonces, bueno, pues esa novatada la damos todas, porque yo también la he hecho.
Entonces, bueno, pues entonces ya te informas y vas viendo que es que ellos viven, su numeración de años es diferente. Bueno, por ejemplo, esos son ejemplos. Vacunas no incluidas en el calendario. Ahora, por ejemplo, hay vacunas que son muy normales, pues el rotavirus, el neumococo, pero hace, no sé, 15 años que un niño de Sudamérica tuviera un meningococo, pues no es cierto. Entonces, no meningococo, en las cartillas ponía meningitis. Entonces dices, meningitis hace 15 años, un calendario de aquí. Qué raro, qué raro. Entonces empiezas a mirar y no es meningitis, era hemófilus. Es una vacuna de hemófilus. ¿Qué pasa? Que el hemófilus, una de las graves infecciones que produce, son meningitis. Y la gente asocia la meningitis al meningococo y no tiene nada que ver. Bueno. La cicatriz de BCG, si una madre te dice que le pusieron vacunas incluso desde el nacimiento y tiene la marca de BCG, bueno, esa ya te la puedes creer, esa tiene huella. Al que le hace la cicatriz, porque hay gente que no le hace la cicatriz y está perfectamente vacunado. Si el médico decide o el pediatra decide, bueno, pues en el protocolo del niño inmigrante hay una serie de analíticas que puedes hacer o que haría o deberías hacer, sobre todo si tienes alguna sintomatología, pues está, por ejemplo, los marcadores de hepatitis B. Bueno, pues puesto que usa esos marcadores, que por favor también rellene la cuadrícula de los marcadores de vacunación, de inmunización, por ejemplo. Y luego, por supuesto, sí tenéis que creeros siempre los documentos originales, porque, bueno, siempre puede haber algún listo que rellene alguna casilla, pero normalmente los documentos no están trucados. Entonces, un inmigrante debe recibir aquellas vacunas que igualen su situación a las de cualquier persona nacida o vacunada en la comunidad, de su misma edad y que esté en ese momento indicado. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues una adaptación de calendarios. Hay que tener varias consideraciones y os explico. No quiere ir. Bueno, pues como veis, podemos tener gente de todo el mundo. Entonces, los calendarios que tenemos aquí, bueno, en España solo es un país y ya tenemos 17 calendarios, por mucho que queremos unificarlos, hay 17 calendarios de vacunación, más los 2 de las ciudades autónomas. Imaginaros los calendarios que puede haber en todo el mundo. Entonces, una vez que se iniciaron los programas de vacunación, existe lo que se llama el Programa Ampliado de Inmunizaciones de la OMS, que en inglés las siglas es EPI en vez de PI. ¿Me estoy pasando? No. Ah, bien. Entonces, la OMS hace una serie de recomendaciones para hacer un mínimo de protección en los niños por la alta mortalidad que determinadas enfermedades estaba ocasionando en la infancia. Entonces, en el año 74 hace unas recomendaciones de introducir vacuna de BCG, vacuna de difteria, tétanos, tosferina, polio y sarampión. Luego, en el 92 dice de introducir la hepatitis B, en el 98 otras más, y bueno, con los años ha ido haciendo recomendaciones. Esto no significa que los países las introduzcan. Son recomendaciones para los gobiernos para que las introduzcan. Luego ya depende de las infraestructuras que tengan los países y sobre todo, el dinero que tengan para implementar estas políticas, que estos países se van incorporando a las recomendaciones. Entonces, peculiaridades de cada una de las zonas. América Latina, por ejemplo. Los niños de América Latina, lo que os he comentado es que normalmente han nacido allí y los traen aquí las madres en los reagrupamientos familiares. Son niños que ya vienen mayorcitos. Entonces, la vacuna pentavalente, las que no sé si habéis pasado por primaria y os suena eso de la vacuna pentavalente que ponemos a los 18 meses aquí, pues una manera de confundirse muy habitual al principio era que si tú decías que el niño tenía la vacuna, el niño de Sudamérica tenía la vacuna pentavalente, pues tenía vacuna de polio, vacuna de hemófilus y vacuna de DTP, pero como veis resulta que la nuestra
tiene polio, DTPA y hemófilus, pero la suya tiene hepatitis B, DTP y hemófilus. Y el polio lo dan oral. Entonces ahí ya empezamos a tener un poquito de diferencia. Es vacuna de célula entera. Cuando le hablan de vacuna triple, no es nuestra triple vírica, es la triple bacteriana. Cuando hablan de dupla, es difteria tétanos, doble viral, triple viral, es la sarupa. ¿Qué es la sarupa? Pues la sarupa es el sarampión, la rubeola y las paperas, nuestra triple vírica. Pero claro, hay cosas que no suenan. Hacen reiteradas campañas de vacunación de sarampión, de polio. No quiero aburriros mucho. Lo que os comentaba de la meningitis, pone vacuna meningitis, entonces como nosotros tenemos meningococo C, lo traducimos por vacunado de meningococo, pero no es meningococo, es Haemophilus influenzae. Bueno, no existe la vacuna de meningococo BC, aquí no, pero sí en Cuba. Cuba ya sabéis que tiene sus particularidades y fabricaba vacuna BC, meningococo BC, bueno. Hay una serie de circunstancias que vamos a tener que tener en cuenta. La vacunación, que es la catapora, pues la catapora es la varicela en Brasil. Bueno, seguimos. En China, pues en China estos niños tan bien cuidados y tan bien mimados que nos contaba ayer Fang, pues tiene un problema. El primero, los caracteres. El segundo, que no nos entendemos con ellos. Porque decir sí. Y le va sí, todo, sí. Claro, con eso no hacemos nada. Hay una traducción errónea, no traducción nuestra, sino que los documentos que traen traducidos por un traductor chino, la traducción es errónea. Por ejemplo, a lo que ellos llaman meningitis B, no es ni hemófilus como los latinoamericanos, no es ni meningococo, es la encefalitis, está traducido como encefalitis cerebroespinal epidémica, imaginaros el nombre, y al final es una vacuna de meningo serogrupo A, que nosotros también la hemos tenido, pero claro, si te viene con esos nombres, pues dices, ¿qué será esto? Bueno, hay un problema al principio había un mosqueo con los chinos, porque los chinos empiezan a vacunar primero con polio y luego con polio y difteria tetanostosferina, pero todos están vacunados el día 7. Hablo los 7 como me da igual, Primera dosis 7 de enero, segunda dosis 7 de marzo, tercera dosis 7 de mayo. ¡Qué mosqueo! Estos lo han rellenado aquí, no, pues no, es verdad. ¿Por qué? Porque se les cita ese día, y si ese día no van, tienen multa. Tienen multa de pasta, Entonces, eso duele. Entonces vamos, escapaos, el día 7, clavaos. Y tienen que justificar que no puede ir ese día con informe médico, por ejemplo, porque tienen que justificar que el niño está malito, por ejemplo. ¿Qué más? Hay enfermedades que se ponen porque la zona tiene una epidemiología que necesita una serie de enfermedades, como puede ser, pues eso, la encefalitis japonesa, la gripe, y ya me he ido otra vez. Ay, por favor, mis alarmas, perdonad. Bueno, seguimos. África, ¿qué pasa con África? Pues que es muy grande y tiene muchas características. No es lo mismo la vacunación de los países de las zonas árabes que las dosis de la zona subsahariana. En la zona subsahariana son países mucho más pobres, con muchísimas más dificultades de organización, de comunicación, etcétera. Entonces, por ejemplo, no están mal vacunados, sino simplemente que tienen el mínimo de lo mínimo de lo mínimo. Hay países que todavía siguen con la primera recomendación de 1978. 3 dosis de DTP, 3 dosis de polio y una de sarampión. Y ya está. Entonces, bueno, otra cicatriz, por ejemplo, si queréis buscar la cicatriz de BCG en varios países subsaharianos, no la busquéis aquí, la tenéis que buscar aquí, ¿vale?
¿Por qué? Bueno, pues hay varias teorías, entre ellas temas culturales, temas de estatus, que bueno, pues no se podía marcar nada aquí, porque bueno, la visibilidad, entonces bueno, muchos niños, muchos iguales, muchos no sé qué, entonces bueno, al final se terminó poniendo aquí la vacuna. En los países subsaharianos tienen influencia francesa, entonces pues vosotros vais a encontrar en las cartillas que no es DTP, que es DTC, DTQ, porque en francés pertussis es coqueluche. Bueno, pues los intervalos mínimos están hechos de otra manera, que en aquella primera formación que se hacía, se ponía la vacuna a las 6 semanas, a las 10 semanas y a las 14 semanas. ¿Qué pasa? Que luego cuando se incorporó la hepatitis B, se incorporó con esa rutina, 6, 10 y 14 semanas, entonces la tercera dosis de la hepatitis B no guarda intervalo mínimo bueno, entonces hay mucha gente que dice 1, 2 y 3 hepatitis B, ya está, bien vacunado. No, hay que fijarse en los intervalos, etcétera. Una confusión muy habitual es que la gente, el rougeole, esta palabra la confunde y directamente la transcribe como rubeola, y rougeole en francés es sarampión. Bueno, pues ya veis que aquí, oye, que pone en la cartilla que tiene un ROR. ¿Qué vacuna es esa? Pues la vacuna ROR es nuestra triple vírica, solo que escrita en francés, nada más. Suelen poner los nombres de las vacunas, a veces los nombres comerciales, entonces dices, ¿qué vacuna es esta? Entonces, bueno, ese tipo de cosas. Bueno, ¿qué pasa con los países del este? Los países del este, el mayor problema es intentar leer el cirílico, intentar saber qué pone en esa vacuna, en esa cartilla. Siguen con vacunación oral de polio y las vacunaciones pueden ser monovalentes. Y sobre todo utilizan mucho los nombres comerciales, Engerix, Synflorix, Tritanrix, Priorix. Entonces, bueno, pues la que maneja vacunas habitualmente le empiezan a sonar, pero el Tritanrix es de la época en que yo todavía tenía el pelo negro, entonces hay gente que no lo conocerá, ¿vale? Bien, entonces, después de esas particularidades hemos quedado que tenemos que adaptarlo al calendario nuestro. Ahora mismo el calendario de la comunidad autónoma, recién salidito del horno, en diciembre, es este. Pero mirar, no vamos a entrar en detalles, pero desde 1975 cada recuadro es un cambio. Es un cambio, bien porque se ha introducido una vacuna nueva, bien porque se ha trasladado una vacuna de edad, bien porque se han añadido más dosis, bueno, una serie de cosas, hasta que llegamos al último, que es este, que es cuando se ha introducido la varicela a los 15 meses y 4 años en el calendario infantil. ¿Y cómo tenemos que hacer? Bueno, pues nosotros, dándole muchas vueltas a la cabeza, intentamos hacer este cuadro que es de ayuda para que intentemos facilitar en lo posible. Por ejemplo, si nos viene un niño entre 18 meses y 3 años, lo que tenemos claro es que a este niño hay que completarle, si es que viene con la vacunación iniciada o si no tiene ninguna vacuna, tenemos que asegurar que tenga 4 dosis de DTPA, que la última podría ser de baja carga, 4 dosis de polio, 1 dosis de hemófilus, 3 dosis de hepatitis B, 1 o 2 dosis de neumococo, dependiendo de la edad, 1 dosis de triple vírica, y hasta ahí, cuando hayamos completado esto, ya le decimos que a partir de ahí sigan nuestro calendario. Entonces es lo mismo, os pongo la misma situación para el resto de edades, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta una serie de contraindicaciones. Hay contraindicaciones absolutas, haber tenido una reacción anafiláctica a vacuna anterior, desde luego no es una contraindicación absoluta, y hay una especial para la tosferina si se ha tenido una encefalopatía posterior a los 7 días de vacunación. Luego hay contraindicaciones temporales, el embarazo no es una contraindicación, hay vacunas que se pueden poner en el embarazo, pero otras no. Entonces, simplemente hay que tener una serie de precauciones y más cosas que no voy a seguir. Hay que tener en cuenta los intervalos de vacunación entre vacunas, hay que tener en cuenta que las vacunas inactivadas se pueden poner en cualquier momento, siempre y cuando se ponga en diferente lugar del
anatómico, y las vacunas vivas tienen que tener intervalos seguros entre sí de al menos un mes. Bueno, hay que tener cuidado con las inmunoglobulinas que pueden influir en la seroconversión. Aquí tenéis las edades mínimas que se deben de poner una vacuna e incluso los intervalos que tiene que haber entre una vacuna y otra. Luego hay vacunas que, dependiendo la edad en que las pongamos, necesitan más o menos dosis, el hemófilus, el meningo, el neumo. Luego hay vacunas que suele pasar, ya lo veremos luego, cuando los hijos que nacen aquí y los queremos llevar a que los conozcan los abuelos. Entonces el niño está aquí, está virgen total, los padres tienen mucha inmunidad de la de los gérmenes que circulan por su país, pero los niños no. Entonces hay que a veces utilizar pautas aceleradas, porque es que se nos van de viaje y hay que hacer alguna cosa. Entonces, hay una regla de oro en vacunación que dice que si tenemos que poner vacunas, sobre todo si ha habido vacunas, calendarios ya iniciados, toda vacuna puesta es vacuna válida. Toda vacuna puesta es vacuna válida. Pero si tenemos que poner vacunas, nunca acortar los plazos. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos que poner una vacuna y la segunda vacuna hay que ponerla a los 28 días o a los 30 días, no me vale poner, es que se van de viaje a los 25 días. Pues se va sin vacunar, porque la vacuna no vale. Es que se van de viaje y vuelven, la vacuna le toca a los 30 días y le tocaría vacunar, o sea, y viene y solo puede vacunarse a los 37 días. No importa, que se vacune a los 37. Más vale vacunar a los 37 que no a los 25. ¿De acuerdo? Entonces, el incremento de tiempo entre dosis no afecta a la respuesta, pero el acortamiento sí. Luego hay que tener en cuenta las interacciones. Hay vacunas que interaccionan entre sí. Hay vacunas vivas que están influenciadas por productos, como el mantús, sigo pasando porque sigo pasando. Todas estas vacunas tenemos que tener en cuenta a la hora de ponerlas. Se han tomado antimaláricos. Limitaciones, por ejemplo, la vacuna de la BCG, bueno, es muy raro ya que la veáis, porque aquí se ponía hasta el año 2013 a todos los recién nacidos, pero ahora solo se pone a los grupos de riesgo. Y con el problema que hay de desabastecimiento europeo en este momento, a nadie. Pero bueno, en caso de que os toque, es una vacuna que se pone por encima de los 2 kilos de peso, y a partir de 4 semanas necesitaría un mantús. La tosferina hasta los 7, la difteria hasta los 7, el hemófilus hasta los 5, la hepatitis A, hepatitis AB y varicela solo se puede poner a partir del año. Bueno, todo esto es una información abrumadora que os estoy contando, y que cuando lleguéis a la primaria de repente os van a entrar los sofocones cada vez que entre un niño con una cartilla de este pelo, pero también os puedo decir que no tenéis que hacer inmediatamente en la consulta. Cogéis todos los datos, recabáis toda la información y luego tranquilamente, sentaditas en la mesa, con un papel al lado y con vuestra cartilla del niño extranjero, lo vais pautando y luego ya le citaréis, ¿vale? No os sofoquéis mucho. Ay, perdón. Aquí. Vale. Y por último, lo que os comentaba, existe lo del regreso al país de origen. Los padres, en cuanto pueden, pues van a ver a los familiares, o cuando han nacido los niños aquí, que ya pues han contraído nupcias o mejora su situación, y van a volver al país de origen. Lo que os digo, los niños están en una situación epidemiológica aquí diferente a la de allí, y tenemos que preparar para que viajen. Entonces, ese regreso, lo ideal sería que lo mismo que proyectan, me imagino que de repente, de la noche a la mañana, no consiguen el dinero para los viajes y el permiso en el trabajo. Entonces, con esa misma antelación deberían preparar la antelación de la vacunación y de la situación sanitaria del niño para cuando vayan a viajar. Entonces, lo ideal, casi todas las pautas preventivas de vacunación se pueden empezar con 1 o 2 meses de antelación. Entonces, debe estar actualizado el calendario de primovacunación del
del niño que corresponde a su edad y además consultar con vacunación internacional. Ahora mismo este es un poco el algoritmo de trabajar con vacunación internacional aquí en Vitoria y unas vacunas se compran, otras las proporciona Osakidetza, otras las pone Sanidad Exterior, pero bueno, estamos bastante organizados. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir? Primero, seguir las recomendaciones de vacunación de Sanidad Exterior. Segundo, si hay alguna vacuna que sería bueno y que podemos adelantar para que el niño esté mejor inmunizado cuando llegue al país, pues entonces se la adelantamos, que hay posibilidades de adelantar, y se hace un plan de vacunación, que lo ideal es que el niño tenga esta vacunación completada antes de 15 días de viajar. ¿Por qué? Porque es el plazo que más o menos la mayoría de las vacunas necesitan para hacer una seroconversión buena y tener una protección eficaz. Y muchas gracias.